Les damos la más cordial bienvenida a una nueva sesión entre expertos, serie de conferencias a distancia de corte participativo dirigida a autoridades y docentes del sistema incorporado. En cada sesión, tras la exposición de la persona experta en algún tema de relevancia educativa, se abre un espacio de diálogo sinérgico para afrontar los desafíos del contexto académico en el aquí y el ahora. Hoy, ese espacio se abre para reflexionar sobre un tema urgente y profundamente significativo: entornos educativos libres de violencia de género, protocolo integral de atención y prevención en la educación media superior y superior. Saludamos con gusto a quienes nos acompañan, tanto por Zoom como en la transmisión en vivo por Facebook. Y agradecemos también a quienes verán esta grabación posteriormente en YouTube. En esta ocasión, tenemos el privilegio de contar con la participación de la licenciada Frida Velázquez Esquer, cuya experiencia y compromiso con la prevención de la violencia de género en entornos educativos nos permitirá profundizar en los alcances, retos y buenas prácticas vinculadas al protocolo integral. Agradecemos su presencia y la de todas las personas que hacen posible este encuentro. Comenzamos. Maestra Frida. Gracias, voy a compartir mi pantalla. Bueno, muchas gracias. Gracias a la maestra Olga por invitarme a, compartir este espacio con ustedes, y por presentarme. Y bueno, mi ponencia es acerca de, como el título lo dice, entornos educativos libres de violencia basada en género. Y bueno, un poquito el objetivo general de la ponencia es pues generar un contexto, generar un marco para eventualmente lograr impulsar un protocolo, ¿no? El diseño de un protocolo institucional justamente para prevenir y atender de manera temprana y efectiva todos los temas que tengan que ver con violencia basada en género en entornos educativos de instituciones de nivel superior, medio superior, con un enfoque, por supuesto, de derechos humanos y perspectiva de género interseccional. Entonces, pues bueno, a mí me parece prudente iniciar pues una ponencia de violencia basada en género, un poquito definiendo el término. Sé que cuando nos referimos a violencia basada en género, normalmente referimos como violencia de género. A mí particularmente la ONU usa violencia basada en el género y violencia basada en el sexo o violencia contra las mujeres. A mí particularmente me gusta usar el término violencia basada en el género, toda vez que, pues bueno, es un término que se refiere a la violencia que se da, pues bueno, a partir del género o la orientación respecto de que las personas tienen. Y bueno, vamos a un poquito a ahondar un poco más. Este. Pues la violencia basada en género, lastimosamente, o sea, en México es una realidad que afecta a estudiantes, que afecta a docentes, que afecta a personal administrativo y básicamente a toda la comunidad, pues estudiantil de cualquier entorno educativo, específicamente en instituciones de nivel medio superior y superior. Existen múltiples estudios a nivel región en México y en Latinoamérica que han evidenciado que tanto mujeres, niñas y personas, pues disidentes, perdón, han enfrentado diversas formas, múltiples formas de violencia basada en género en algún momento de su vida estudiantil o siendo parte de espacios académicos, ¿no? Y bueno, por ejemplo, yo por acá quise traer un dato de la UNESCO en donde, bueno, la UNESCO reflejó que en un estudio que llevó a cabo que 3 de cada 10 estudiantes mujeres reportan haber sufrido violencia emocional o psicológica en campus, ¿no?
Este, en este sentido, o sea, 22% del 100% de estudiantes que se entrevistaron se ha sentido degradada por compañeros, varones, y cerca del 9% ha enfrentado algún tipo de violencia física o sexual dentro de sus universidades. Entonces, bueno, a mí estas me parecen cifras muy graves, no son las únicas cifras que existen en materia de violencia basada en género en entornos educativos. Y bueno, a mí me interesa mucho comentar que no solamente la violencia basada en género es una realidad dentro de los entornos educativos, sino que muchas veces las víctimas no saben cómo o no saben dónde denunciar, o simplemente no se anuncian a hacerlo por desinformación o por miedo a las represalias que estas denuncias puedan traer, ¿no? O sea, no sé, en contextos de sanciones, en contextos donde las sanciones, pues pueden ser débiles respecto de los victimarios o pues nulas, ¿no? Entonces, la violencia basada en género en América Latina, pero específicamente en México, perdón, es un problema estructural y es un problema, pues, severo, ¿no? Que compromete y atraviesa directamente cualquier ejercicio efectivo del derecho a la educación, y que por encima compromete, pues, la imagen que las escuelas pueden tener, ¿no? Debilita las imágenes, institucionales. Entonces, pues bueno, a mí me gustaría empezar un poco por acá, y primero me gustaría poner un poco de contexto. A la manera en la que voy a llevar la ponencia es que voy a ir dando definiciones claves, luego tipologías y manifestaciones de la violencia basada en género en espacios académicos, principios rectores de actuación que se pueden implementar ante estas situaciones, el marco normativo nacional e internacional aplicable, y luego una serie de pasos para, pues bueno, ¿no? O sea, tener rutas de actuaciones efectivas cuando se susciten este tipo de situaciones. Entonces, iniciando por un poco las definiciones claves, por supuesto, me parece lo más importante definir qué se entiende, pues por violencia basada en género, ¿no? Entonces, bueno, de acuerdo con la de Gire de la UNAM, en su normativa interna, o sea, la violencia basada en género se entiende como toda acción o toda omisión basada en el sexo, en el género, en la orientación sexual o en la identidad de género de una persona determinada, ¿no? Esta acción u omisión debe tener por resultado, pues, un trato degradante, una discriminación, un menoscabo, un daño, en la integridad física, sexual o psicológica de la persona que esté siendo objeto de esta violencia. En este sentido, me es importante precisar que la violencia de género incluye tanto acciones directas en contra de la persona como omisiones, pues también en contra de la persona que está, sufriendo esta violencia, ¿no? O sea, no solamente es una violencia que tenga que ser directa, sino que, por ejemplo, cualquier omisión de una autoridad, por ejemplo, administrativa dentro de una escuela, también se va a considerar violencia basada en género. Posteriormente vamos a revisar todo el marco normativo, como les comentaba, pero me gustaría ir adelantando que, por ejemplo, ¿no? O sea, la Convención Belém do Pará, define la violencia contra la mujer, no define la violencia de género como tal, pero define la violencia contra la mujer como cualquier conducta o acción que esté basada en el género de la mujer, que cause muerte, que cause daño, un sufrimiento físico, sexual o psicológico, pues a esta mujer, ¿no? Tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, ¿no? Y justamente, pues la Belém do Pará enfatiza en que esta violencia tiene que tratarse, o sea, específicamente, o sea, tiene que ser motivada por normas de género. Es importante, me parece, precisar que al hablar de violencia basada en género, o al hablar de, por ejemplo, la Convención Belém do Pará, que es un instrumento que regula en materia de género, específicamente en materia de mujeres,
no solamente está, o sea, se refiere a mujeres. Cuando hablamos de violencia basada en género, interpretamos al género como una categoría como una categoría de análisis respecto de lo que sea. En este caso se refiere a pues, orientación sexual, identidad sexual o todo lo que tenga que ver con género como un estereotipo, como una determinación social que te dice o que te hace ser hombre, mujer u alguna otra identidad disidente. Entonces, cualquier violencia que esté motivada por cualquiera de estos respectos se interpretará como violencia basada en género y es importante identificar pues qué tipo de violencia basada en género es, ¿no? Más adelante lo vamos a hablar, pero o sea, no es lo mismo si yo como mujer recibo violencia basada en género a que si una mujer trans es víctima de violencia basada en género, se atraviesan diferentes intersecciones, ¿no? Entonces, pues bueno, la violencia basada en género está en toda la sociedad, en todo el mundo, pero pues bueno, ¿no? O sea, principalmente se manifiesta en el hogar, en los espacios laborales y en los espacios educativos. Y la violencia basada en género, pues va desde ofensas verbales, actos de discriminación o hasta agresiones físicas o sexuales. Entonces, en este sentido, eso es lo que yo definiría como violencia basada en género. Y me gustaría diferenciar la violencia basada en género de la violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres es una forma específica de violencia basada en género, es decir, una nace de otra. No existe la violencia contra las mujeres si no hay un componente inicial de violencia basada en género, porque todas las violencias que sean en contra de las mujeres son violencias que están agravadas en género, es decir, en la condición, pues, de ser mujeres. Y bueno, la violencia contra las mujeres es esta forma de violencia basada en género por serlo, por ser mujeres y que afecta bueno, nos afecta a las mujeres como sujetas de esta violencia de manera desproporcionada. En este caso, la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación, en contra de las mujeres ha establecido que la violencia en contra de las mujeres no solamente es una forma de violencia basada en género, sino que también es una forma de discriminación en contra de las mujeres que, pues bueno, no, o sea, menoscaba severamente nuestros derechos humanos. Y otra vez, esta violencia puede ser una física, puede ser una sexual, puede ser una psicológica, patrimonial, económica, simbólica o pues bueno, básicamente puede ser cualquier violencia agravada en género que es violencia contra las mujeres de cierto tipo. Este, y bueno, a mí me importa aclarar que cualquier protocolo en materia de erradicación de violencia basada en género, evidentemente debe de reconocer, pues no como sujeta principal, pero como de las sujetas principales a mujeres, pero también debe reconocer eh, a hombres como víctimas de violencia basada en género, no de violencia en contra de las mujeres. Entonces, en este sentido, todas las personas podemos ser, pues, víctimas de violencia basada en género, todas, sin excepción. Obviamente, solamente las mujeres, o bueno, las mujeres trans o las personas que se identifican como mujeres, sufrirán, también estarán sujetas a sufrir violencia en contra de las mujeres. Y bueno, los marcos normativos están enfocados en proteger a todas las partes, a todas las personas, de acuerdo a, pues ahora sí que a la interseccionalidad que les atraviese. Estos son los conceptos más importantes que van a regir el resto de la ponencia: violencia basada en género y violencia contra las mujeres. Entonces, vamos a ver la definición de acoso escolar o el bullying, ¿no? Como todas conocemos, con connotación de género, y diferentes tipos de violencia sexual, física, psicológica.
En realidad hay más conceptos, yo seleccioné pues los menos en la inteligencia de no llevarme mucho tiempo en esta sección en la ponencia, pero son conceptos que me parece importante precisar si vamos a hablar de pues de un protocolo o de un modo de atención a estas situaciones. Entonces, supongo o asumo que todas las personas aquí sabemos qué es lo que se entiende por acoso escolar, qué es lo que se entiende por bullying, que pues bueno, no es cualquier forma de intimidación o cualquier forma de maltrato o violencia o sea, bueno, entre estudiantes o principalmente entre estudiantes, pero en realidad entre personas que se encuentren dentro de un ambiente educativo. Sin embargo, el bullying con connotación de género será esta intimidación, este maltrato, esta violencia, pero, o sea, que estén cargadas de cuestiones de género o cuestiones de sexualidad o cuestiones de identidad en este sentido, ¿no? Por ejemplo, hacer que algún estudiante, o sea, de repente haga una burla o tenga, o sea, agresiones, físicas con, por ejemplo, con una estudiante por no ajustarse a estereotipos femeninos, ¿no? Eso sería un bullying, por cuestión de género pero no, o sea, quiero ser muy enfática en que no solamente tiene que ser en contra de una mujer, en contra de un estudiante, también puede ser en contra de un estudiante por, hombre me refiero, ¿no? O sea, por no ajustarse a los estereotipos de género que, pues, como quien dice, o sea, socialmente le corresponden. También otra forma de bullying sería hacer burlas por orientación sexual de las personas, difundir rumores sexuales, difundir rumores de orientación sexual, aislar estudiantes transgénero, todo lo que tenga que ver con género y la identidad de género y que se manifieste como un maltrato o como una violencia, un menoscabo hacia la identidad de las personas, se entenderá como pues bueno, acoso escolar o bullying. Bueno, por acá le puse con connotación de género, pero en realidad sería este agravado, agravado en género. Y bueno, después quiero platicar un poco de o sea, de más tipos de violencia que atraviesan la violencia basada en género, que serían la violencia sexual, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia emocional, ¿no? En donde, bueno, creo que todas las personas conocemos, pues ya o sea, en las últimas 2 décadas ha habido más cultura al respecto, pero bueno, muy rápido. La violencia sexual, específicamente en entornos educativos, se entiende como pues cualquier acción que amenace o vulnere o lesione, ¿no? O sea, el derecho de cualquier persona, a ejercer un libre desarrollo de su sexualidad, o de su salud reproductiva, ¿no? Obviamente, o sea, dentro de la violencia sexual está el acoso sexual, el hostigamiento sexual. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre acoso y hostigamiento? ¿No? Bueno, la diferencia, por ejemplo, entre acoso y hostigamiento es que en el hostigamiento sexual hay una relación de poder. Entonces, cualquier persona te puede acosar sexualmente, pero para que se entienda hostigamiento tiene que haber una relación de poder, por ejemplo, de docente a alumna, ¿no? Entonces, eso, o sea, el acoso, el hostigamiento, las violaciones, los tocamientos, todo lo que tenga que ver con pues con la sexualidad y con la reproducción están imbuidos dentro de la violencia sexual. Por ejemplo, el término sexual en materia de derechos humanos siempre viene pegado con derechos sexuales y derechos reproductivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una institución le negara la inscripción a una alumna por estar embarazada, eso entraría dentro del componente de violencia sexual y luego entonces sería violencia basada en género. Sí, Roberto 6793. Sí, buenas tardes, licenciada. Perdón, es que la redacción, ¿no? Tengo de mi emoji. Pero, bueno, hablando de lo que usted dice, más que nada el acoso sexual
ya es entre iguales cuando no hay una relación, como usted lo dice, de poder, que puede ser tanto de un alumno a otro alumno o viceversa, de docente a alumno, pero no es tan marcado el poder y pues el hostigamiento ya es más como algo, un efecto dominante, ¿no? Donde hay una relación de poder y de intimidación porque puede haber pues alguna consecuencia desde que pues tengan miedo de que el maestro o maestra lo repruebe o la repruebe y en cambio entre pares pues es más, pues sí, su palabra lo dice, acoso. No hay tanto poder, pero igual está esa intimidación. Así es, exactamente. Cualquier, o sea, toda violencia de tipo sexual, básicamente podemos entender que inicia en acoso. Este, entonces, de entrada, digamos que todas las personas somos susceptibles de sufrir acoso o de ejercer acoso, pero para que se entienda, este hostigamiento tiene que, en efecto, existir una relación de poder, existir una jerarquía, o sea, en donde haya una relación de dominio, en donde, por ejemplo, esté una persona, por encima de otra en cualquier, pues ahora sí que en cualquier sentido, en entornos educativos se va a dar entre docentes y alumnas o alumnos, entre personas que estén en una posición de poder, como pues no sé, personal directivo, personal administrativo, con personas que estén, o sea, bueno, que no tengan ese poder, que no tengan esa posición dentro de la institución educativa. Ahí, o sea, inicialmente, penalmente se tendría como acoso agravado, pero o sea, o sea, termina por convertirse en hostigamiento sexual. ¿Sí? Sí, sí, muchas gracias. Con gusto, gracias a ti. Al respecto de la violencia sexual, me gustaría aclarar que la violencia sexual también incluye la violencia sexual digital, ¿no? Por ejemplo, la difusión de fotos pues íntimas sin permiso, ¿no? Que es como el ejemplo clave, ¿no? Este, y pues bueno, eh, aquí o sea, es importante aclarar que, o sea, dentro de la violencia sexual existe como el concepto de consentimiento, porque bueno, justamente México, o sea, para México, o sea, define la violación como la cópula sin consentimiento, ¿no? Entonces, pero a mí me parece un punto de vista pues un poco reduccionista, o sea, obviamente el Código Penal lo tiene de manera más amplia, pero creo que no es suficiente. Con esto voy a que el consentimiento para todo lo que tenga que ver con el libre desarrollo de la sexualidad, y de la reproducción, aunque sea adentro de entornos educativos, o fuera de entornos educativos, ahorita les comento cómo, o sea, en todo tiene que haber, pues, consentimiento, ¿no? Por ejemplo, si hay una parejita, no sé, digamos, de novios, que van juntos en el salón, y después, pues, no sé, están solos en su casa, por ejemplo, si esta pareja fuera una menor de edad y se diera una situación de violencia basada en género, dentro de la pareja, la escuela se encontraría pues involucrada, ¿no? Porque tendría que actuar, que implementar protocolos para evitar que este tipo de situaciones pasen, ¿no? También, obviamente, con parejas mayores de edad, pero bueno, todo esto, o sea, así como se agrava por ser mujer, se agrava por ser comunidad LGBTI, se agrava por básicamente todo, se agrava por ser infancias y por ser adolescencias. Entonces, dentro de la violencia sexual, ay, lo siento, a mí me es radicalmente importante aclarar que toda sospecha o toda denuncia de violencia sexual en entornos, educativos debe de activar protocolos especiales y debe de activarlos.
de inmediato, o sea, no solo medidas internas de protección, sino que, por ejemplo, o sea, cualquier entidad educativa en donde haya una sospecha, en donde haya una denuncia, en donde haya una situación de violencia, sexual, la escuela está obligada a dar parte a las autoridades, ¿no? O sea, es decir, está obligada a denunciar. Y esta denuncia puede ser de muchas formas. Puede decirle, o sea, puede ir con la misma víctima, y apoyarla en todo el proceso de denuncia. No puede obligarla a denunciar. Pero si la víctima no está dispuesta a hacerlo, la escuela, cualquier escuela, está obligada a denunciar porque, pues bueno, ¿no? O sea, toda violencia es un delito, pero la violencia sexual es un delito grave, es un delito severo. Entonces, siempre hay que denunciarlo. Como escuela están obligados, la escuela está obligada y, por ejemplo, ¿qué hacer si tú de repente estás en la escuela y ves una situación de violencia basada en género de tipo violencia sexual? Nadie te obliga como particular a denunciar, pero lo más prudente sería elevarlo a la escuela o, permíteme, Marco, o tú ir y denunciar, o pues bueno, acercarte a la víctima para ver cómo se puede ayudar. Dime. Ya está. Una pregunta. Cuando están grabando mutuamente, ¿cabe aquí en violencia sexual? Cuando están grabando, ¿a qué te refieres por grabando qué? Bueno, mis alumnos, y alumnas, obviamente, se han estado constantemente molestando porque supuestamente se están grabando videos, ¿no? Y es así como, ay, es que me grabó aquí, me grabó allá y así. Mi pregunta era si eso podría ser considerado violencia sexual, que se estén grabando en medios digitales. Ya no hablemos de publicarlo, solamente grabarlo en su celular, si se están grabando mutuamente, personas cisgénero, ¿no? O sea, entre heterosexuales. ¿Eso podría caber en violencia sexual? Si se están grabando en una situación sexual o con una connotación sexual, ¿te Mm, refieres? es que no sé si la connotación aplique. Por ejemplo, ya directamente, una situación constante es que ha habido como molestias por parte de las niñas de que supuestamente les están grabando partes, ¿no? Obviamente, pues tienen derecho a la privacidad, no se les puede revisar el celular así como así, pero de alguna manera, no podremos decir que es una situación con connotación sexual explícita o al menos a como yo lo puedo percibir. Ya la connotación pues sería de interpretación muy personal, supongo, pero mi pregunta es si ese tipo de acciones caben en violencia sexual, dado que mencionas que debe haber un protocolo de intervención. Sí, claro. Mira, de entrada, muchas gracias por tu pregunta, por tu participación. Me parece sumamente valiosa. Me parece que es como la participación, porque la violencia sexual es acreditar la violencia sexual es uno de los delitos. Acreditar cualquier delito que tenga que ver, o sea, con materia sexual, es uno de los delitos más difíciles de acreditar. Y claro, las autoridades, o sea, bueno, el Estado, o sea, y los organismos internacionales y todo, han hecho mucho pues, por intentar que estos procesos se den de manera sencilla. En este escenario, yo creo que inicialmente lo que tú comentas entraría como violencia escolar, así llana, o sea, un tipo de bullying. Obviamente si es en contra de mujeres, o sea, o de alguna persona que esté en una, o sea, que tenga una vulnerabilidad cierta, se va a agravar en género o en lo que se tenga que agravar. Y después, a mí me parece que lo que determina si esto sería violencia sexual o no es la intención, ¿no? O sea, por ejemplo, si la intención de quien está intentando grabar a una alumna es sexualizarla en su desarrollo corporal, sí sería violencia sexual, difícil de acreditar, pero la intención sería lo que lo determinaría, pero de entrada sería violencia escolar. Ok, ya me quedó más claro, gracias. Sí, con gusto. Bueno, eso sería en cuanto a la violencia sexual, que es
un tema muy amplio y muy complicado. Este, y después, bueno, pues vamos con la violencia física, que pues bueno, ¿no? O sea, es como cualquier uso intencional de fuerza física desproporcionada, contra otra persona que le cause, por supuesto, un daño. En la violencia física hay que poner mucha atención porque no toda, o sea, no, o sea, cuando decimos violencia física, no podemos brincar a pensar perdón, a violencia física que es evidente en el cuerpo. O sea, existe violencia física que es leve o que está encubierta, entonces también hay que poner mucha atención, a ese respecto. O sea, por ejemplo, o sea, si a alguien le están dando un empujón, o sea, pues obviamente no se le va a hacer un moretón, pero eso es violencia física. Y está mal y debe ser, atendido. Después, bueno, tenemos la violencia psicológica o emocional, que es básicamente cualquier acto o cualquier no acto que dañe la integridad, psicoemocional de una persona, que la lastime en sus sentimientos, que la lastime en su integridad. Aquí entra la violencia verbal, por ejemplo, que también es muy delicada, porque, o sea, la violencia verbal puede caer en discriminación, que es otro tipo de violencia. Es que, o sea, básicamente todas las violencias son muy, muy delicadas. Después tendríamos, bueno, yo puse por acá la violencia, simbólica, que son como, la violencia simbólica sería como una forma sutil, una forma ultranormalizada, de violencia basada en género, que se refleja en actitudes culturalmente, arraigadas. Como por ejemplo, o sea, voltear con la compañerita y decirle, o con el compañerito, ¿no? O sea, y decirle de que corres como niña, o sea, eso es violencia simbólica. O no lloras, ¿no? O sea, los vatos no lloran, o sea, todo eso, todo ese tipo de como microviolencias, no son micro, es violencia simbólica, muy grave, afecta al menoscabo de cualquier infancia, adolescencia o persona. ¿No? Después viene la violencia institucional, que para efectos de la ponencia a mí me parece muy, pues muy importante señalarlo. La violencia institucional son actos u omisiones de autoridades, funcionarios o instituciones que discriminen o que tengan, o sea, o que dilaten cualquier proceso, que obstaculicen todo lo que tenga que ver con violencia basada. Recuerden que todas las violencias que estamos viendo ahorita están dentro del marco de la violencia basada en género. Existe una violencia institucional que no necesariamente es violencia basada en género. Sin embargo, dentro de la ponencia estamos en violencia basada en género. Entonces, esta sería violencia institucional, basada en género, ¿no? Y por ejemplo, o sea, un ejemplo muy concreto de cómo se configura una violencia institucional basada en género es cuando la respuesta de una autoridad escolar es negligente respecto de una denuncia, queja o sospecha de una violencia basada en género, ¿no? O sea, por ejemplo, un alumno denuncia acoso sexual, y la autoridad retrasa injustificadamente que se inicie la autoridad escolar, ¿no? Por supuesto, que se inicie una investigación, diciendo que no, que seguro se está confundiendo, que no es así, que él conoce al compañerito y que el compañerito al quien está acusando no es así. Todo eso es violencia institucional, es grave y como, o sea, desde docentes hasta autoridades, pues escolares no deben de caer ahí. O sea, ahorita posteriormente vamos a ver pues cuáles serían como los principios, ¿no? O sea, que rigen el actuar de las personas, dentro de entornos escolares, pero bueno, uno de ellos es objetividad. O sea, siempre, siempre hay que ser objetivo, eliminar así, aniquilar cualquier prejuicio o cuestión que tú creas que sabes, no sabes nada. O sea, lo que sabes es que tienes una persona enfrente diciéndote esto está pasando, y como autoridad escolar tienes que, o sea, interpretarlo, entenderlo como que sí. O sea, no es decirle a la persona, pruébame cómo sí te pasó lo que me estás diciendo. O sea, ni yo te voy a demostrar cómo no. O sea, yo te creo y no te voy a demostrar que no. Vamos a levantar una investigación para precisar todos los respectos.
Específicamente, en este tema de violencia institucional, nuevamente la Convención Belém do Pará, que bueno, es el Pacto de San José, por si alguien lo ha escuchado de forma diferente, obliga al Estado mexicano, incluidas las instituciones educativas, a actuar con debida diligencia para prevenir, atender, sancionar todos los AR, la violencia basada en género, la violencia contra las mujeres en instituciones educativas. También más adelante voy a llegar allá, pero hubo recientemente, bueno, no tan recientemente, pero es como lo primero que ha habido en la materia, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de la República de Ecuador, por no atender un respecto de violencia institucional con debida diligencia. Entonces es muy importante que no se ejerza violencia institucional, porque cuando es doble, cuando se está ejerciendo violencia institucional, ya está habiendo otra violencia, ya está existiendo otra violencia. Entonces es muy, pues muy, muy grave, ¿no? Y después, bueno, por acá yo puse revictimización, este, como violencia, ¿no? Que pues bueno, la revictimización básicamente es la segunda victimización y para fines prácticos la revictimización se refiere al daño adicional, al daño extra que sufre una persona que fue víctima de violencia, ¿no? Por ejemplo, o sea, cuando las autoridades o los compañeritos, las compañeritas, quien sea, le pregunta a una víctima, oye, pero es que, ¿qué hacías a esas horas, ahí? O lo minimiza de, no, no, o sea, seguro estás exagerando, o no, seguro te estás, confundiendo o se le expone a alguien públicamente en el hecho que sufrió la persona, eso es una revictimización. A mí me parece y me es muy importante, pues sí, comentar que la revictimización no es solamente una acción que cometen las autoridades como te está revictimizando, no, la revictimización es una violencia y es una violencia tan grave como todas, como todas las demás. Después vendría el debido proceso, específicamente el debido proceso con perspectiva de género, ¿no? O sea, ya, o sea, por supuesto, o sea, bueno, o sea, el debido proceso es, no sé, o sea, el conjunto de garantías legales, y el conjunto de principios que, pues bueno, permiten que haya, o sea, que se cumplan que se sigan ciertos pasos en todos los procedimientos y que se cumplan requisitos tales en los procedimientos para asegurar resoluciones justas, ¿no? Eso sería el debido, proceso. Pero, sin embargo, el debido proceso con perspectiva de género es llevar a cabo este proceso, llevar a cabo estas diligencias, tomando en cuenta los agravantes de género que pueden ocurrir y siguiendo los protocolos determinados que ya se tienen establecidos. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene el protocolo para juzgar con perspectiva de género, que si dice juzgar, entonces podemos pensar que está dirigido a jueces, a juezas, pero en realidad es un instrumento, es una herramienta muy valiosa que básicamente te dice cómo pensar con perspectiva de género y su reglamento. Entonces, el debido proceso con perspectiva de género siempre se va a fijar en el agravante de género y va a modificar ciertas cuestiones, ¿no? Como, por ejemplo, o sea, si estás ante la violación de una mujer, ante la posible violación de una mujer, el protocolo de perspectiva, o sea, para juzgar con perspectiva de género, te dice que has de investigarlo de una manera cierta y con una diligencia diferente a que si estuvieras investigando cualquier otro delito. Entonces, eso aplica para todo el debido proceso con perspectiva de género dentro de cualquier investigación. Como, bueno, no, o sea, aquí me estoy refiriendo o estoy pensando en investigaciones que se levanten a partir de quejas, de alumnado o de personal o de docentes, que hayan enfrentadose a alguna situación que tenga que ver con violencia, basada en género, ¿no? Y bueno, finalmente el concepto de interseccionalidad.
Pues bueno, básicamente la interseccionalidad es el enfoque que reconoce que cada persona, que a cada persona la atraviesan múltiples factores de contexto, o sea, de, no sé, o sea, por ejemplo, género, edad, orientación sexual, etnia, discapacidad, nivel socioeconómico, lo que sea, que son factores que definitivamente, pues, se juntan y, sí, o sea, se manifiestan juntos, a la hora de que, bueno, cuando las violencias se manifiestan, ¿no? Entonces, o sea, para entender bien la violencia basada en género en entornos educativos, tiene que ser, o sea, como mencionaba al principio, o sea, o sea, con perspectiva de derechos humanos, con perspectiva de género y con perspectiva interseccional, ¿no? O sea, hay muchas corrientes o autoras que, o sea, la perspectiva interseccional la meten dentro de la perspectiva o de género o de derechos humanos. A mí me parece una perspectiva completa, o sea, como otra esfera que debe de ser tomada en cuenta. Entonces, esas serían las definiciones que a mí bueno, que yo quise compartir con ustedes. ¿Alguien tendrá algo que comentar, duda o algo? Si no, pues podemos avanzar. Yo, licenciada, nada más, ¿me podría por favor repetir el nombre del documento que mencionó de la Suprema Corte? Por favor. Sí, con mucho gusto. Este es el protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí. De todas maneras, yo de todos voy a mencionar muchos instrumentos, lo voy a hacer llegar a Ángel, todos los documentos para que si quieren se los hagan, llegar y tengan todo el compendio de información. Sí. Bueno, pues a mí hasta ahorita hay conceptos que son nuevos que no conocía y creo que pues son importantes porque yo solamente me había basado hasta ahorita en lo que era violencia de género como violencia hacia hombre o mujer, pero desconocía que existían pues todas estas variantes. De hecho, pues en la asignatura que yo imparto, que es informática, viene un apartado relacionado a la prevención del ciberacoso. Este, no recuerdo exactamente cómo se llama el subtema, pero es relacionado a ello. Este, y la verdad, pues vienen temas que inclusive se tendrían que, creo yo que se tienen que actualizar, porque ahora hablar de ciberacoso, pues también es hablar de factores como la ley Olimpia, factores que pues anteriormente no se tenían en cuenta, y pues los chicos hoy en día, pues ya tienen conocimiento de ello, y a veces pues te llegan con preguntas que te agarran en ceros y tú así como de, déjame lo investigo, pero pues yo creo que para el próximo año que vuelvo a impartir la materia y que volvamos a ver pues ese subtema relacionado a la parte de la seguridad en línea o la seguridad web, pues voy a tener más herramientas para los chicos. Y pues la verdad creo que pues, es un tema muy importante. Sí, muchas gracias, Roberto. Claro, a mí también me parece un tema muy importante y específicamente el tema de la violencia digital, es un tema muy amplio que yo creo que da para una ponencia aparte, porque aparte, o sea, bueno, sobre todo, pues es un tema que no es nuevo, pero básicamente como si lo fuera, ¿no? Porque la tecnología avanza al segundo, entonces al segundo existen, se manifiestan, nacen nuevos tipos de violencia a las que las personas están, expuestas y sí es muy importante pues dominar o sea, o bueno, más o menos manejar bueno, que el tipo de violencia existe y cómo atenderla, ¿no? O sea, por ejemplo, siempre está la policía digital, como la ciberpolicía, en donde puedes levantar denuncias por teléfono o denuncias digitales que específicamente tienen competencia para encargarse de
de estos delitos. Entonces, bueno, si tú quieres, te puedo dejar mi mail para que me mandes un correíto y yo te puedo mandar toda, o sea, bastante información de este tema. Sí, 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 estaría perfecto. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Reina. Hola, buenas noches. Disculpe, maestra, una pregunta. En un caso específico, tenemos la situación de que una alumna empezó a recibir mensajes de violencia sexual por parte de un compañero. Nos avisa, nosotros tomamos las medidas pertinentes, suspendemos al alumno. Los papás del alumno se incomodan con esa decisión y dicen que ellos quieren pruebas, que estamos nosotros como institución coartando su derecho a la educación. Y por otro lado, la alumna afectada o los papás de la alumna afectada no están de acuerdo también con esa decisión que se tomó de solo suspender al alumno por un tiempo, sino ellos quieren que lo expulsen y que también quieren demandar a la escuela porque la decisión que se tomó no es para ellos la adecuada, en tanto que estamos en una situación de violencia sexual. Ahí nosotros como institución podríamos recurrir a algún protocolo o si de plano esta situación ya tiene que escalar a instancias jurídicas. Muchas gracias. Es una situación, la violencia sexual es lo más complicado. Inicialmente se tiene que recurrir a un protocolo. La UNAM tiene protocolos, la de Gire tiene protocolos que más o menos orientan qué hacer mientras tanto, pero al ser un tema de violencia sexual, necesariamente tiene que elevarse a, pues ya a autoridades. Esto es, o sea, por ejemplo, o sea, los chicos en este escenario son menores de edad. Sí, son menores de edad, son de SSH, bueno, sistema incorporado. Muy delicado. Necesariamente se debe de elevar a autoridad, o sea, porque la escuela, o sea, la escuela tiene competencia para actuar en el, o sea, en el ámbito de lo que puede conocer. O sea, pueden decir, hay que activar el protocolo, o sea, bueno, se le crea o sea, esto se toma por cierto, ¿no? O sea, es Ujú. como tenemos el hecho por cierto hasta que se demuestre lo contrario. El protocolo dice que hay que suspender al alumno y ya, ¿no? O sea, se toman todas las medidas. Yo entiendo la molestia de ambas familias, Ujú, o ujú. sea, pero, o sea, ya a ver, o sea, la violencia sexual es un delito. O Exacto. sea, o sea, es un delito sexual, es grave, ¿no? Entonces necesariamente hay que elevarlo a autoridad competente. Y claro, como institución es una postura muy dura, es muy difícil, o sea, porque ¿qué le dices a la familia? O sea, y por supuesto, o sea, son días complicados en donde, o sea, porque aparte, a ver, o sea, las personas que están dentro de la institución, o sea, como autoridades, o sea, pues todos somos humanos, ¿no? Claro. Entonces es muy difícil pararte enfrente de una infancia, de una adolescencia, o sea, o de la familia, de la mamá, del papá, y decirle como, pues mucho gusto, como escuela a mí me toca hacer esto y pues lo siento mucho, pues, o sea, pues sí, eso es lo que se tiene que hacer, es muy difícil. Para la escuela, para las personas que representan a la escuela, es un tema muy delicado, hay que elevarlo a autoridades. Y pues bueno, o sea, lo más recomendable sería que, claro, o sea, eso no es mi competencia, es solamente, o sea, por ejemplo, o sea, si yo, o sea, dentro de este protocolo, o sea, o el protocolo que se está intentando implementar, Ujú, yo recomendaría, o sea, que se busque colocar al alumno o ujú, bueno, al alumno, ¿no? Por ser el victimario ujú, ujú. en otra institución. No mermar su derecho a la educación, no mermar ninguno de sus derechos, pero decir, ustedes no van a convivir más porque se ha dado este hecho y veremos cómo resuelve la autoridad. Ah, ok, perfecto. Ok, muchas gracias, maestra. Con mucho gusto. Estefanía. Hola, muy buenas noches. Antes que nada, Buenas noches. soy docente del ISI 7521. Únicamente, bueno, en relación a la duda que ha surgido como parte de todos los docentes que hemos tal vez tenido alguna situación o hemos escuchado, sí creo que es importante la capacitación
institucional, ¿no? Una, por parte hacia la víctima del tema de no revictimizar, y dos, la parte de la otra parte que pues ya sabemos que también la revictimización en el asunto de siempre creerle a la víctima, y concientizar a los papás, en este caso, siendo menores de edad, de la importancia de la denuncia, ¿no? Para Así que es. no quede como que al aire, nada más, porque pues tenemos también la presunción de inocencia por la otra parte, que necesita, como en este caso, la inconformidad ahorita de los papás del otro alumno que se está presentando este caso, pues también tienen derecho en este caso, a defenderse, ¿no? En las instancias correspondientes, pero también nosotros como institución, pues sí, esa capacitación para no caer nosotros en una omisión por no, por no concientizar, ¿no? A los papás quizás, a- para hacer dicha denuncia, porque como tenemos la obligación todos, creo que en esa parte de, de acuerpar a la posible víctima de la comisión del delito. Así es. Esto que mencionas es muy importante. No hay que, o sea, no hay que aquí juegan dos cosas. Por supuesto, juega la presunción de inocencia y siempre va a jugar la presunción de inocencia. Sin embargo, atender una potencial violencia basada en género de tipo sexual con perspectiva de género significa tratar a la víctima, como tú dices y dices excelentemente, acuerpar a la víctima y siempre decirle, yo te creo que eres víctima, te creo que tal persona cometió estos actos en contra de tu persona y pues vamos a atenderlo, ¿no? Eso no significa que tú como institución estás diciendo fulano es culpable. Significa que estás aplicando perspectiva de género, no estás revictimizando a la víctima, estás actuando en favor de la víctima y tú o sea, lo que vas a hacer es justamente elevarlo a autoridades para que se haga una investigación que pueda determinarlo. A ti como institución no te toca determinar si una persona es culpable o no es culpable. A la persona la protege el derecho, o sea, Constitución, presunción de inocencia. Siempre le va a proteger al victimario, siempre. Entonces, como institución, no nos toca determinar eso. Nos toca proteger a la víctima. Es lo más importante. Ezequiel. Gracias, maestra. Maestra, siguiendo en esta línea que usted nos está explicando, de acudir a las autoridades ante una queja, ¿y qué hacemos si la víctima, la persona que, la persona que se está quejando, no desea que la escuela proceda ante autoridades? ¿Cómo nosotros podemos establecer una nueva relación entre la persona afectada, la víctima, y con la otra persona también, ¿no? Con el presunto responsable? En su experiencia, ¿ha sucedido esto, que no deseen acudir ante autoridades judiciales? Sí, lo común es una situación que me pesa mucho, me duele mucho esta situación, México, o sea, lo común en casos así es que la víctima no se niegue a denunciar y solicite a la institución no denunciar. Esto pues por supuesto tiene un contexto social, un contexto de violencia estructural, en donde, pues bueno, como particulares, o sea, no confiamos en la resolución que pueda brindar el Estado, un Estado que, por ejemplo, siempre es revictimizante. Entonces, ¿quién va a querer denunciar? Nadie. Entonces, la pregunta es, ¿qué haces? Como institución, no puedes obligar a la víctima a denunciar, pero puedes implementar, puedes activar otras herramientas que van a ayudar a la víctima y que tal vez
a llevar a denunciar. Como por ejemplo, no quieres denunciar, está bien, no pasa nada, o sea, no te voy a obligar a denunciar, pero vamos, o sea, te voy a redirigir a ayuda psicológica, a algún grupo de apoyo. O dime con quién quieres estar, o sea, platica con alguien, buscar que exista este acuerpamiento, buscar que exista esta contención, si es profesional, mejor, entre más pronto, mejor. Y pues bueno, así se está acuerpando a la víctima y bueno, se está haciendo un intento porque alguien por ejemplo, o sea, una persona que sea licenciada o licenciado en psicología, seguramente tendrá mejores herramientas para orientar a una víctima que yo como abogada puedo tener, ¿no? Yo le puedo decir, pues denuncia porque es muy importante denunciar y tienes que hacerlo porque eso es lo que hay que hacer. Pero pues no sé, a lo mejor llega una psicóloga, o sea, y logra, ¿no? Que se lleve a cabo esta acción. Y esto, pues bueno, obviamente, o sea, funciona para la víctima, pero, o sea, tú mencionabas a la persona victimaria, o sea, pues también funciona en doble sentido, o sea, la persona victimaria también puede, también debería ser redirigida entre que son peras y son manzanas, a otras instancias profesionales. Gracias, maestra. Con mucho gusto. Entonces, bueno, voy a continuar. Entonces, bueno, a ver, ya vimos las definiciones claves, que es como los tipos de violencia basada en género que se pueden manifestar. Ahora quisiera ver o sea, las tipologías y las manifestaciones de la violencia basada en género en espacios, académicos. ¿Cómo se manifiesta esta violencia basada en género sexual, esta violencia basada en género institucional, todas estas violencias basadas en género? ¿Cómo se manifiestan? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son los sujetos, las sujetas que los llevan a cabo? Victimarios, víctimas. ¿Cuáles son los roles que cada quien juega? ¿No? Entonces, pues bueno, inicialmente yo puse la violencia docente, que bueno, la violencia docente sería una violencia que es ejercida por el personal docente hacia específicamente el alumnado, ¿no? O sea, específicamente violencia docente, de docente a alumno, docente victimario o victimaria y alumno o alumna, víctima. Todas estas bueno, esta violencia docente, o sea, se caracteriza porque afecta la dignidad o afecta el desarrollo educativo del alumno, de la alumna. Y, por ejemplo, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, define a la violencia docente como aquellas conductas que dañan la autoestima de las alumnas con actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones y o características físicas infligidas por maestras o maestros. Eso así se define en la Ley General de Acceso. Y yo, bueno, les quise traer un ejemplo. Pero un ejemplo que no necesariamente tuviera que ver con mujeres, porque es la ley de acceso a las mujeres a una vida digna. Sí, o sea, ya sabemos todos que las mujeres somos un objetivo vulnerable, donde están todas las demás personas que también lo son. Entonces, el ejemplo que a mí me gustaría compartir con ustedes es, imaginemos un docente que sistemáticamente, continuamente, repetidamente, evidentemente, ignora la participación de un estudiante perteneciente a la comunidad LGBT y que perpetúa que los compañeros y las compañeras lo acosen, ¿no? Por ejemplo, el docente no solo no le toma la participación al estudiante que evidentemente es de la comunidad LGBT, sino que se ríe de cuando participa de todas formas o hace comentarios en contra de su persona o comparte las burlas o las posibles burlas que haya en el salón, que no intervenga. Eso sería un ejemplo de violencia docente. Obviamente, o sea, el espectro de la violencia docente es muy amplio y nuevamente muy delicado, pero es una de las manifestaciones de la violencia basada en género en entornos educativos, violencia docente. Siguiente, violencia entre pares, que bueno, ¿no? O sea, digamos, no, o sea, sí, perdón. Por acá puse estudiantes, pero no necesariamente es estudiantes. Pares, o sea,
entre docentes, entre estudiantes, entre personal administrativo, entre lo que se entendería iguales dentro del entorno educativo, ¿no? Y bueno, traje un ejemplo específicamente entre alumnados, de justamente, o sea, aquí, o sea, la violencia que se está manifestando a través de la violencia entre pares, en este ejemplo, sería un bullying sexista, ¿no? En donde un grupo de alumnos, hombres todos, está, molestando, está acosando a una compañera con insultos obscenos, con tocamientos en pasillos, con difusión de rumores sexuales, por el simple hecho de ser mujer en un entorno altamente masculinizado, ¿no? Por ejemplo, o sea, un entorno altamente masculinizado, o sea, sería una carrera. Pues con minoría de mujeres, ¿no? O sea, o sea, el género está en todos lados y atraviesa a la sociedad todo el tiempo. En este sentido, hay carreras en donde dominan, o sea, los asistentes hombres y donde dominan las asistentes mujeres. En este ejemplo, estaríamos, o sea, digamos, 17 hombres, una mujer, digamos, clase de delitos federales, cuarto semestre de licenciatura, están revisando delitos sexuales y por el simple hecho de estar revisando delitos sexuales se está molestando a la compañera, se le está fastidiando en su persona, ese sería un bullying sexista dentro de una violencia entre pares, específicamente entre estudiantes, ¿no? Después, otra forma de manifestación sería hostigamiento y acoso sexual en la institución, que pues bueno, ya les explicaba hace rato, me adelanté, la violencia basada en género de tipo sexual inicialmente se va a manifestar de una de dos maneras, en hostigamiento o acoso sexual, que como les comentaba, la diferencia es que en hostigamiento existe una relación de poder, una jerarquía, y en acoso, no. Después también está esta, que es la violencia basada en género, en actividades externas o en actividades en línea, ¿no? Que por ejemplo aquí esto incluye la línea de, pues no sé, viajes académicos, excursiones, prácticas profesionales que los mandaron a un museo, a yo qué sé, servicio social, todo lo que sea. Esto también es como que se extiende, ¿no? O sea, no, o sea, por ejemplo, durante una visita de campo, o sea, acorralan un grupo de personas, un grupo de alumnos y alumnas, acorralan a otro alumno, o sea, con intención de violentarlo sexualmente, ¿no? O por ejemplo, esto sería externo y ahora en línea, ¿no? ¿Qué significa en línea? O sea, un ejemplo es que si tenemos un grupo del salón, y en este grupo o sea, un grupo de WhatsApp del salón, y en este grupo se hace un grupito o sea, un grupo más reducido de una bolita de amigos, digamos, y por ahí se pasan comentarios misóginos, se pasan fotos de, compañeras, se pasan fotos íntimas de alguien sin su consentimiento. O sea, aquí, otra vez, o sea, bueno, justamente, o sea, lo que comentábamos un poco con Roberto, aquí estaríamos dentro de violencia digital, y sería violencia basada en género, extendida, o sea, trasciende el entorno educativo, ¿no? Después está la violencia contra, bueno, personas de la comunidad LGBTI, y otras disidencias, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, siempre va a estar la violencia verbal como insultos homófobos o el famoso como outing, que creo que no existe una palabra en español, pero se define como revelar la orientación sexual de alguien sin el consentimiento de esa persona. También estas personas están, o sea, bueno, las personas pertenecientes a la comunidad LGBTI están sujetas o doblemente sujetas a que se les excluya y a que se les acose grupalmente, ¿no? O sea, evitar que participen en equipos o decir cosas como, no sé, o sea, cosas muy
pues del sistema sexogénero en el que existimos y en el que vive México, como no te queremos en el equipo de fútbol porque eres gay, o sea, cosas así, este, eso también, o sea, entra dentro de acoso grupal, evidentemente, perdón, violencia física y violencia, sexual, o sea, como, por ejemplo, golpes, o sea, de hombres heterosexuales hacia compañeros que se sabe que son gays, o sea, en la intención de es que yo te voy a enseñar a ser hombre o violencias sexuales contra compañeras que se sabe que son lesbianas, o sea, como para intentar que simplemente no sean lesbianas. Todo esto, o sea, es una violencia sexual, una violencia física, pues muy abrupta a la que están doblemente expuestas las personas pertenecientes a la comunidad LGBT y violencia institucional específica. Sé que este es un tema muy complicado y que no es tan simple, pero una violencia institucional específica en contra de la comunidad, en contra de personas pertenecientes a la comunidad LGBTI, sería cuando, por ejemplo, o sea, la institución no reconoce, la identidad de género de estudiantes o trabajadores o trabajadoras, trans, ¿no? O sea, como por ejemplo negarse a expedir constancias con su nombre autopercibido, ¿no? O sea, aún cuando se está presentando toda la documentación legal. Entonces, por ejemplo, esta sería una violencia institucional específica. Sé que es muy complicado, específicamente en casos de infancias, de adolescencias. Pero bueno, también está la manifestación de esta violencia. Pero al respecto de la violencia institucional específica, eh, menciono aquí la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Atala Rifo contra Chile, de 2012 y Vicky Hernández contra Honduras, 2021, en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues básicamente sentenció que la discriminación y la violencia en contra de personas pertenecientes a la comunidad LGBTI constituyen graves, severas violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos y luego entonces los estados parte deben garantizarles protección efectiva. ¿Esto cómo se aplica? ¿Cómo se aterriza? A materia o sea, a instituciones educativas, pues bueno, por ejemplo, el Estado debería de enfocarse en capacitar o en dar recursos para que las instituciones puedan capacitarse, pues para saber cómo actuar en estos, escenarios, porque a ver, o sea, también, o sea, todo el tema de la violencia basada en género, todo este tema tan amplio es relativamente nuevo en el mundo, o sea, la visibilidad es nueva en el mundo y tampoco, o sea, no todo el mundo sabe, no todos sabemos todo. Y es importante siempre pues tener capacitaciones, ¿no? O sea, que te digan qué hacer, cómo hacerlo, cómo tienes que pensar. Entonces, bueno, eh, al final, o sea, bueno, como mi conclusión de este apartado sería que las tipologías y las manifestaciones de violencia basada, en género en espacios educativos, pues son variadas y siempre están, presentes y pues bueno, o sea, al final son conductas que vulneran derechos humanos, que generan entornos, inseguros, y que, o sea, afectan no solo a la víctima directa, sino al clima escolar y a un buen desarrollo, estudiantil y que principalmente deben ser atendidas y prevenidas, diligentemente, porque o sea, lo que pasa con la violencia, bueno, yo considero que lo que pasa con todo tipo de violencia, pero específicamente aquí estamos en violencia basada en género, es este respecto, o sea, que dice que no solo afectan a la víctima, o sea, sino al clima escolar en su conjunto, a mí me parece sumamente relevante, porque, pues bueno, o sea, yo considero que uno de los aspectos más importantes de la sociedad, uno de los retos más importantes que tenemos como sociedad es, pues la educación, ¿no? Y si no tenemos ambientes amigables, ambientes seguros, ambientes sin que
las personas estén expuestas a este tipo de violencias que son tan significativas, pues no vamos a estar ante una educación de calidad y entonces, o sea, pues el progreso social, el proyecto social, se merma, considero. ¿Alguien quiere comentar algo o avanzamos? Todo bien, profesora. Ok. Entonces, vamos con los principios rectores de actuación, ¿no? Entonces, a ver, ya vimos las definiciones claves de los tipos de violencia, cómo se manifiesta esos tipos de violencia, de quién a quién. O sea, bueno, obviamente se manifiesta de muchas más formas. Yo les puse pues algo muy reducido, ¿no? Muy sencillo. Y entonces ahora vamos a ver los principios rectores de actuación. O sea, a ver, ya sabemos que existen todas estas violencias, ya más o menos sabemos cómo se manifiestan, ahora qué hacemos, ¿no? O sea, entonces, pues bueno, esto es, bueno, un poco de lo que hacemos, ¿no? O sea, por principios rectores yo me refiero a directrices, a instrucciones, como a un pequeño, o sea, como una guía que nos orienta a, por lo menos, cómo pensar, cómo comportarnos si estamos ante una situación tal, ¿no? Entonces, puse por aquí algunos principios, siendo, bueno, el primero, igualdad y no discriminación, perspectiva de género y confidencialidad. Entonces, bueno, a ver, la igualdad y la no discriminación, bueno, pues por eso, o sea, como principio, o sea, se entiende procurar un trato equitativo a todas las personas por igual, ¿no? O sea, sin hacer una distinción, sin preconcebir una distinción por género, por identidad, por orientación sexual, edad, origen étnico, por ningún respecto, ¿no? O sea, nadie, ninguna persona, o sea, debe recibir un trato menos serio, o sea, o un trato diferente o ser desalentado o desalentada a proceder por estereotipos o por ninguna razón, ¿no? Por ejemplo, o sea, aquí sí, o sea, siempre, o sea, en materia de violencia basada en género, o sea, sí existe el argumento de, o sea, de que, bueno, de que se visibiliza mucho a las mujeres, de que se visibiliza mucho a todas las personas que están en una alta vulnerabilidad y que a los hombres no se visibiliza. Y eso es cierto. También es o sea, es algo dentro del mismo sistema. Pero, por ejemplo, o sea, igualdad y no, o sea, un ejemplo para el principio de igualdad y no discriminación sería, o sea, por ejemplo, tomar menos en serio la queja de un hombre víctima de violencia sexual de una mujer, siendo la mujer victimaria, es algo altamente discriminatorio y es algo pues que 100% puede pasar, ¿no? O sea, si de por sí es muy difícil, o sea, que digas, él abusó, como niña dices, él abusó de mí, es difícil que te crean, como vato dices, ella abusó de mí, o sea, no, imposible. Entonces, debemos pues de dar un trato igual, de dar un trato no discriminatorio, y pues partir de ahí, ¿no? Después, bueno, ya comentaba acerca de la perspectiva de género. La perspectiva de género es un principio transversal. Eso significa que atraviesa a todos los demás principios de actuación, ¿no? O sea, todas las acciones, prevención, investigación, sanción, todas deben de considerar las potenciales diferencias o las diferencias existentes que nacen a partir de la situación de género, ¿no? O sea, todas las personas estamos existiendo todo el tiempo en una situación de género impuesta social, entonces siempre hay que tomar en cuenta la perspectiva de género como o sea, como principio, como eje rector, ¿no? O sea, hay que evitar sesgos. Después viene la parte de bueno, el principio de confidencialidad, que es, o sea, bueno, aquí como, pues sí, como institución, garantizar, tener la capacidad, o sea, de garantizarle a la persona, a la víctima y cumplirlo, y también a la persona victimaria, que pues los casos relacionados con violencia basada en género se tratarán
con la más alta confidencialidad, ¿no? O sea, que la información que se maneje será una reservada, será una respetuosa de la privacidad, en la inteligencia de no mermar la dignidad ni la esfera de derechos de las personas involucradas. Después vendría el principio pro persona, que pues bueno, es el principio constitucional, que pues bueno, básicamente dice que se le dará a todas las personas la protección más amplia que se les pueda dar. Esto cómo se aplica a un entorno académico. Por ejemplo, si tenemos dos reglas que están diciendo cosas diferentes, vamos a aplicar la que más convenga al caso concreto de la persona determinada. Eso significa pro persona y así se aplica. Solo quiero, perdón, me olvidé hacer una salvedad respecto del principio de confidencialidad. Si todo es confidencial, salvo en casos en que se tenga que dar parte a autoridad, que, por ejemplo, ya vimos los casos de índole sexual tienen que denunciarse y ahí sí no puedes reservar la total confidencialidad. Después, bueno, seguimos con uno que a mí me parece perdón, debida diligencia. Todas las autoridades deben de tener debida diligencia en prevenir, en investigar seriamente, en sancionar apropiadamente, en reparar y en garantizar la no, repetición. Este principio, o sea, debida diligencia ya lo había mencionado, pero como principio es sumamente importante, porque ¿qué pasa? Pasa mucho que a veces las escuelas no quieren dañar su imagen o no quieren meterse en problemas y que a partir de eso no actúan. Eso no se puede, o sea, eso, o bueno, más bien no se debe, porque se está mermando o sea, para empezar, estás generando ambientes educativos hostiles y después estás mermando la confianza, lo cual genera clandestinidad. La clandestinidad siempre, en cualquier escenario que tenga que ver con cualquier derecho humano, la clandestinidad es lo peor que le puede pasar al ejercicio de cualquier derecho humano, o sea, o lo mejor que le puede pasar o sea, en sentido contrario, o sea, cuando se está o sea, cuando está habiendo una violación, siempre va a haber situaciones, en este caso de violencia basada en género, siempre lo va a haber. Y, por ejemplo, no o sea, que las instituciones no tengan una debida diligencia, solo hace que el personal, los alumnos, las alumnas, las personas víctimas no se acerquen contigo como institución y que entonces este tipo de situaciones pasen en clandestino, que es peor, ¿no? Es más peligroso. Después vendría el principio de accesibilidad, que bueno, a mí me parece muy importante, ¿no? O sea, con accesibilidad física yo específicamente me refiero a que haya vías para denunciar sin barreras arquitectónicas, ¿no? O sea, por ejemplo, que se piense que las oficinas para levantar denuncias o que los buzones estén en planta baja, ¿no? O sea, o que haya mecanismos alternos para poder incluir a personas que no puedan desplazarse o que no esté a la luz del día ahí donde todos te ven si vas y denuncias. O sea, que sea arquitectónicamente inteligente para fomentar pues la participación, o sea, y desincentivar el silencio y la clandestinidad, ¿no? Después, accesibilidad informativa, que haya campañas, que haya difusión, que todas las personas dentro de una institución educativa sepan qué es lo que tienen que hacer, sepan que pueden hacer algo, sepan que pueden acercarse con tal o con cuál persona, ¿no? Después estaría la accesibilidad procedimental, que básicamente, o sea, con esto yo me refiero, o sea, a decir que no, o sea, no hacerlo elevadamente burocrático, o sea, simplificar los trámites lo más, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, pasa mucho, o sea, en ministerios públicos, o sea, tú llegas con una víctima con una persona que fue víctima de violación la noche anterior, o sea, a ver, esa persona lo que menos quiere es hacer un trámite y enfrentarse, o sea, a toda la burocracia. Entre más amigable sea esto, o sea, entre más accesibilidad procedimental se tenga, pues mejor, ¿no? O sea, la víctima nunca debe cargar
con la responsabilidad de integrar de integrar su expediente lo mejor, así, o sea, preguntarle hasta qué comió hace 3 días, o sea, solo agarrar un contexto y tú como institución es tu chamba desarrollar el expediente e investigar lo que tengas que investigar sin revictimizar a la víctima, ¿no? Y pues bueno, o sea, accesibilidad en personal de apoyo, pues bueno, o sea, sí disponer de personal, que sea, o sea, que sean personas sensibilizadas, que sean personas que estén capacitadas, que puedan ayudar a quien tenga una dificultad. Porque, pues bueno, ¿no? O sea, o sea, a veces ponen a cualquier persona y aunque la persona tenga muy buena intención, o sea, hay que saber tener un trato con víctimas, hay que saber tener un trato, con victimarios y al mismo tiempo a estas personas, que estén o sea, como en posición de rescate, en posición de ayuda, también hay que proveerles, capacitación y apoyo psicológico constante. ¿Sí? Y bueno, después vendrían los principios de interés superior de la niñez. Eh, Todo se agrava, pero, o sea, en cualquier actuación que involucre personas menores de 18 años, siempre se debe anteponer su bienestar integral por encima de cualquier otro interés. Este principio, o sea, lo consagra la Convención sobre los Derechos del Niño, perdón, la Convención de los Derechos sobre las Infancias, y, o sea, muchísima legislación nacional, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, si tenemos un caso de acoso contra una alumna y la alumna es menor, o sea, si se tiene que optar por alguna medida, hay que optar por la que la proteja la más para que pueda, por ejemplo, continuar sus estudios sin afectación, ¿no? Como lo que comentaban hace rato, o sea, es que, pues bueno, o sea, se tenía a la alumna, al alumno, o sea, al alumno se le suspendió, o sea, en interés, eso hay que hacerlo en todos los casos, pero cuando hay interés superior de la niñez, hay que hacerlo así como por delante y cargarlo, ¿no? O sea, por mucho que eso implique incomodidad institucional o incomodidad para, por ejemplo, para la familia del potencial agresor. O sea, no hay que violentar los derechos del agresor, del potencial agresor, pero siempre hay que privilegiar el interés superior, de las infancias, ¿no? Después vendría el principio no, me salté uno, lo siento. Transparencia, rendición de cuentas institucional. Entre mayor transparencia tenga cualquier institución, más confiable es. Este principio es un principio que es complementario al principio de confidencialidad, pero no es el mismo, ¿no? O sea, se refiere como al trabajo interno que hace la institución en cuestión, para decir que es una institución, para poder, no decir, o sea, para ser una institución que atiende la violencia basada en género, ¿no? O sea, por ejemplo, publicar informes anuales anónimos de cuántas quejas se recibieron, cuántos casos se siguieron, cuántos casos no, qué desafíos hay, cómo se están solucionando. O sea, entre mayor transparencia exista, mejor para la institución y mejor para las personas, pues, integrantes, de la misma, ¿no? Después, pues, bueno, vendría imparcialidad. Sí, Ana. Maestra, disculpe, nosotros tuvimos una situación en donde se tuvo que activar el protocolo y como parte del protocolo se convocó al comité de ética ¿no? Para que se tomara una decisión entre todos. Cuando se dio a conocer, respetando el derecho de réplica de todos los involucrados, cuando se da a conocer la sanción, nosotros nada más lo hicimos de manera verbal. Después, la familia del victimario me comentó que había hecho una llamada a la UNAM y que en la universidad le habían dicho que nosotros le teníamos que haber entregado el acta de reunión del comité. ¿Es verdad esto? ¿Esto entraría en ese principio de transparencia? Sí, o sea, mira,
Depende cuál fue el protocolo que se activó y en dónde se consagra cuál debe ser la actuación. Yo considero que sí, o sea que la transparencia contempla este respecto justamente para no mermar el proceso, ¿no? O sea, sí, o sea, por ejemplo, o sea, en este escenario la incomodidad de la familia sí puede llegar a mermar el proceso, puede llegar a detenerlo, o a afectarlo de alguna manera, o sea, y pues siempre, o sea, lo mejor es siempre hacer todo lo mejor que se pueda para así no enfrentarse a situaciones, pues, de procedimiento, ¿no? Como esta, que sería una situación de procedimiento. En este caso, maestra, nosotros incluimos dentro del comité, pues, un representante de la comunidad, ¿no? O sea, un administrativo, un docente, y se incluye también un estudiante. Obviamente el estudiante, pues estamos en nivel bachillerato, aún no tienen la mayoría de edad. ¿Cómo se redactaría el acta? ¿Se pone el nombre del sujeto, siglas, o solamente se pone que participó un estudiante, o indicamos el nombre del padre de familia o la madre de familia que participó? Me preocupa todo el aspecto también de confidencialidad de los que participan. Claro, en el caso del estudiante menor de edad se pone que se reserva el nombre de la persona por Ver- ser una menor de edad en atención al interés superior de la niñez, pero pues sí se aclara que hubo una persona, no se dice quién. No, por ejemplo, o sea, esto en procedimiento, o sea, en procedimiento judicial se estila poner las siglas del menor. En este escenario yo no lo veo necesario, o sea, con aclararlo. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto, gracias a ti. Después de transparencia vendría el principio de imparcialidad, en donde, pues bueno, ¿no? O sea, básicamente, o sea, las personas que estén resolviendo deben resolver sin sesgo alguno, sin que existan conflictos de interés, nada. Bueno, en la medida de lo posible. Este. Y ya por último viene el principio de independencia. O sea, sé que esto es muy difícil en la UNAM, pero sería lo ideal, ¿no? O sea, o sea, se refiere a la independencia técnica de las instancias que van a atender la queja, ¿no? O sea, para que justamente no haya conflicto de interés interno y no se frenen o no se mermen las actuaciones. Y finalmente vendré al principio de objetividad, que también va de la mano con el principio de imparcialidad. Es un poco lo que les comentaba hace rato, o sea, toda la investigación debe de basarse en hechos comprobables y en análisis objetivos. O sea, es muy importante, o sea, tan importante como es ser diligente en recabar las pruebas, es que las pruebas sean comprobables, ¿no? O sea, porque si no, pues podemos decir que no estamos partiendo de un lugar pues objetivo. Esos serían los principios rectores de actuación. Entonces, por aquí tengo el marco normativo nacional aplicable y después estándares internacionales en donde, pues bueno, quisiera ir, o sea, como ahondar un poco más en el marco normativo nacional. Sin embargo, voy a hacer un poco más pequeño. Sin embargo, sé que vamos cortos de tiempo y me interesa comentar algunas sentencias de la Corte Interamericana que me parecen relevantes. Entonces, pues bueno, solamente comentar que en el marco normativo nacional está, por supuesto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente el artículo primero que prohíbe toda discriminación, el artículo tercero que consagra el derecho a la educación, como, o sea, pero ejercido, íntegramente, y el artículo cuarto, ¿no? Que consagra la igualdad entre el hombre, y la mujer, y que se debe prevenir y sancionar la violencia, contra niñas, niños, y contra las mujeres, ¿no? Entonces, creo que del marco nacional, pues la Constitución es lo más importante, es lo que rige a todo. Después vienen algunos artículos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre
a una vida libre de violencia, en donde, pues bueno, ¿no? O sea, la ley define la violencia laboral y docente en el artículo 10, perdón, la violencia laboral en el artículo 10, la violencia docente en el artículo 12, vienen perfectamente definidas las definiciones de hostigamiento, de acoso sexual, artículo 13, y algunas obligaciones de autoridades educativas y de trabajo, artículo 14 y 15. Todo esto viene consagrado y bastante bien redactado en la Ley General de Acceso. Y después, bueno, bueno, yo puse por acá, tanto la Ley General de Educación como la Ley General de Educación, superior, ¿no? O sea que esto sí me parece muy importante pues, por el tema. La Ley General de Educación, específicamente en el artículo 7, señala que la educación se basará en el derecho irrestricto de la dignidad de las personas y promoverá la igualdad de género. Fundamental, creo que este artículo sería la base pues ahora sí que de toda la ponencia. Y después, bueno, vendría la Ley General de Educación Superior, en donde en el artículo 3º, fracción 10ª y artículo 4º, se consagra la obligatoriedad del Estado de garantizar el acceso a la educación superior con igualdad y sin discriminación. Si se ahonda más en las dos leyes, pues bueno, podemos observar que tienen muchas virtudes o que por lo menos pretenden tenerla, porque pues la realidad hay una diferencia abismal. Después está la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en donde, bueno, lo principal a rescatar ahí me parece lo que ya comentábamos del interés superior de las infancias y, perdón, de la Ley General de Educación Superior. Hay algo que anoté aquí que me gustaría eh, comentar, que me había olvidado, que la Ley General de Educación Superior es enfática en exigir la transversalización de la perspectiva de género en las funciones de enseñanza e investigación. A ver, esto me parece fundamental. Porque, o sea, ¿qué significa, no? O sea, ¿qué significa la transversalización de la perspectiva de género? O sea, me parece un término un poco, rimbombante, pero, o sea, eso se traduce en incluir, en contemplar, medidas que, o sea, que contengan, materia de equidad de género en planes de estudio, ¿ok? Entonces, que bueno, esto es algo que ya se está implementando, me parece muy valioso, me parece un hito fundamental en la historia de la educación del país, y aparte, o sea, de incluir la materia género en partes de estudio, es enfática en decir que ha de promoverse, la participación equitativa de mujeres en la vida académica, ¿no? Entonces, y también habla de eliminar estereotipos. Entonces, me parece eso muy importante de la Ley General de Educación Superior. Perdón que me regresé. Ya les comentaba que de la Ley General de Infancias, lo que más me parece importante es el derecho a bueno, la protección superior de las infancias y siempre, o sea, eso como principio rector. Después vendría la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, que, o sea, de aquí lo rescatable es que esta ley señala la obligación del Estado en promover una igualdad sustantiva y eliminar prácticas que resulten discriminatorias. Y bueno, después vendría la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación y el Código Penal Federal y los códigos penales estatales, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Todo, o sea, que bueno, como podrán observar, gira en torno a hostigamiento sexual, abuso sexual, acoso sexual, violación, lesiones, asesinato, feminicidio, o sea, delitos contra la intimidad sexual, básicamente todos los delitos agravados en género, o sea, se encuentran, obviamente, o sea, dentro de la legislación penal, pero, o sea, me refiero a que esto está aquí
porque son los delitos que se relacionan con los entornos educativos, ¿no? O sea, aunque hay más que se puedan relacionar con los entornos educativos. Entonces, eso sería todo en cuanto al marco normativo nacional aplicable y después, pues vamos a la parte de estándares internacionales, que, bueno, primero encontramos, ya les había mencionado estas, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, o CEDAW, por sus siglas en inglés, en donde específicamente, o sea, el CEDAW como opera es que hace recomendaciones. ¿Cómo hace recomendaciones el CEDAW? Los estados pueden, los particulares pueden denunciar a los estados, así como yo, Frida, denuncio al estado mexicano, voy a comunicarle al CEDAW que este derecho se me está violentando. Y cuando el CEDAW emite su sentencia, como si fuera un juez, a estas sentencias se le llaman recomendaciones. Entonces, en materia de violencia basada en género en entornos educativos, bueno, no en entornos educativos precisamente, pero lo que yo creo que se puede aplicar a yo identifico dos recomendaciones, que es la recomendación general 19 y la recomendación general 35. En la recomendación general 19, el CEDAW definió la violencia en contra de la mujer, como justamente es cuando se definió que la violencia contra la mujer es la violencia en contra de una mujer por serlo. O sea, el odio hacia una mujer por ser mujer de una forma desproporcionada, o sea, un odio desproporcionado que le afecta de manera desproporcionada, y después viene la recomendación general 35, en donde se reconocen, bueno, no se reconocen, como que este espectro de lo que ya se había reconocido en la recomendación 19 se amplía a otros tipos de violencias que pueden sufrir las mismas mujeres que ya había contemplado la recomendación 19, o o otros tipos de mujeres, ¿no? Después de la Convención sobre la Eliminación del CEDAW, viene, bueno, ¿no? La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como Belém do Pará. Específicamente su artículo 1 y su artículo 7. Lo interesante de la Belém do Pará es que esa es vinculante para México. Es decir, existe un mecanismo de vigilancia de esta convención que se llama MESECVI, que es un órgano que se dedica a vigilar que los países, estados partes de la Belém do Pará estén cumpliendo con los estándares de la convención. Y el MESECVI es un mecanismo de vigilancia muy interesante. Por ejemplo, ¿no? O sea, está integrado por personas de todos los estados parte, pero, o sea, si tú eres parte del órgano como mexicana, no vas a vigilar a México, vas a vigilar a Colombia, y Honduras te va a vigilar a ti y al revés. Entonces, esto es lo interesante de la Belém do Pará, es vinculante, existe el MESECVI y se busca que no exista ningún tipo de vicio. Después viene la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el Pacto de San José, o sea, específicamente, bueno, artículo primero, obliga a que se respeten los derechos, o sea, íntegramente sin discriminación basada en género. Y bueno, todo lo que ya hemos estado mencionando un poco, o sea, contempla igualdad ante la ley, debida diligencia, debido proceso, protección judicial. Después viene la Convención de los Derechos, bueno, es los derechos del niño, pero yo le puse los derechos de la infancia, donde nuevamente resalto la importancia del interés superior de los menores. Este, y me voy a ir para acá porque quisiera platicarles un poco de algunas sentencias de la Corte que a mí me parecen, pues bueno, ¿no? O sea, que son precisas para abordar este tema de violencia basada en género en entornos educativos, o sea, de dónde viene todo y por qué todo es
tan importante, ¿no? Entonces, bueno, inicialmente yo puse el campo, bueno, el caso, perdón, González y otras contra México, que es conocido como campo algodonero, en donde sí, o sea, es la primera sentencia de la Corte Interamericana sobre asesinatos de mujeres en en Ciudad Juárez, ¿no? O sea, la Corte falló en contra de México. Pero lo que se rescata aquí es que la Corte, o sea, estableció y aseveró que el Estado mexicano tiene la obligación de prevenir cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres en el país. Y que tiene que desarrollar medidas integrales, que tiene que desarrollar una política de Estado, ¿no? O sea, reconoció la Corte, o sea, que o sea, en este contexto mexicano, la violencia contra la mujer es una forma de discriminación y solicitó el estándar de debida diligencia reforzada. Todo lo que ya vimos nace a partir del campo algodonero, y bueno, o sea, se aplica a cualquier, respecto a cualquier área, y obviamente entornos educativos, no resulta la excepción. Después, bueno, puse a Tala Rifo y Niñas en contra de Chile, que fue en el 12, en donde la Corte falló en contra de Chile, por discriminación por orientación sexual, o sea, y dijo que, o sea, todas las investigaciones que se realicen que tengan que ver con orientación sexual o que toque algún respecto dentro de esa esfera, se debe realizar con perspectiva de género, por encima. Después, otra vez, Atenco, contra México en el 2018 habla de que, un poquito reforzando a Tala Rifo en contra de México, toda investigación en caso de violencia sexual se debe implementar con perspectiva de género. Después, el caso Vicky Hernández en contra de Honduras habla de el asesinato de una mujer trans por mujeres estatales y es muy importante, porque justamente la Corte habla de cómo, bueno, o sea, de cómo la comunidad trans no debe ser invisibilizada, o sea, y de que se debe atender también con perspectiva de género, con perspectiva de derechos humanos, cualquier respecto que tenga que ver, o sea, con una víctima trans, ¿no? O sea, no son, o sea, no, o sea, que se refirió a que no se les puede dejar, ahora sí que, pues, en la periferia, ¿no? Y después, este es el caso que les mencionaba, que sería el caso Guzmán Albarracín y otras en contra de Ecuador 2020. Es sumamente relevante porque es el primer caso de violencia sexual en un contexto educativo en donde la Corte Interamericana de Derechos Humano falló, en este caso, en contra de Ecuador y en la sentencia se insertó, se estableció, nació el término educación integral en sexualidad, que en derechos humanos se conoce como ACE, que es muy importante porque ahora, a nivel región, o sea, hay muchas capacitaciones ACE o comités ACE, se busca que haya comités ACE dentro de las escuelas, dentro de las empresas, justamente para desarrollar una cultura, en materia de educación, en materia de derechos humanos, específicamente en materia de sexualidad. Y pues bueno, esto por mi parte sería todo respecto del contexto de entornos educativos libres de violencia basada en género y únicamente por acá, pues bueno, yo quise poner como un procedimiento paso a paso, o sea, o como una ruta de actuación, o sea, de qué hacer y cómo hacerlo en caso de estarse enfrentando a una situación de, bueno, de naturaleza en la que hemos hablado, ¿no? Entonces, son 8 pasos, en donde sería, pues bueno, paso 1, recepción de la queja o noticia del hecho. En este escenario estamos, o sea, vamos a pensar que ya conocemos todo lo que ya sabemos, que existen los protocolos
de la UNAM y que todo esto lo vamos a hacer con perspectiva de erradicación de violencia basada en género en entornos educativos, ¿no? Entonces, paso 1, se recibe la queja o la noticia del hecho. Paso 2, se activan los protocolos, se activan las medidas inmediatas. Aquí en medidas inmediatas entran todas las perspectivas. Perspectiva de infancias, perspectiva de derechos humanos, de género, interseccional, LGBTI, todas las perspectivas entran en el paso 2. Paso 3, integración de expediente inicial y asesorías, nuevamente sin revictimizar. Paso 4, investigación formal, ya no hay víctima, ya no hay victimario. Era 5, notificación de la resolución, después previo a la investigación. 6, ejecución de sanciones y acciones de reparación en caso de que, pues bueno, la resolución haya sido condenatoria. Y el paso 8 sería seguimiento y cierre. Entonces, bueno, eso sería todo por mi parte. Me pasé un minuto, lo siento mucho. No sé, si tengan dudas, comentarios, preguntas. No, profesora, solo Licenciada, agradecerle ¿nos podría la proporcionar charla. esta información? Sí, con mucho gusto. Gracias. Yo creo que nos quedamos cortos de tiempo, maestra. Sí, un Y, poquito. y sí, esto da para mucho. Yo la noté que iba como bien apurada, Sí, pero al es que final la iba muy verdad. apurada, lo siento. No se preocupe. Yo entiendo que hay un tiempo acá y es bien complicado hablarlo, ¿no? Nada más quisiera hacer un comentario, maestra, de lo que preguntó por ahí un maestro acerca de qué pasaba cuando la alumna no quería este, declarar, pues, ¿no? O denunciar. Creo que usted ya lo tocó, ¿no? O sea, dentro del interés superior de las infancias, estamos obligados, ¿no? La escuela siempre está obligada a dar vista a la autoridad, de que o sea, de que tiene noción de que se cometió un delito, la escuela, pero tú no puedes obligar, o sea, no puedes obligar a la alumna a ir a hacerlo. Y, o sea, por ejemplo, aquí se contrapone, o sea, dice una parte, o sea, estás obligado a dar vista a la autoridad, o sea, pero no puedes obligar a la alumna. O sea, jurídicamente sí existe la obligación, y también existe el contexto en donde no es, o sea, no está bien obligar a la alumna. Por eso yo comentaba, o sea, intentar orientar a la alumna, contenerla para, o sea, procurar que de ella solita salga, que ella se sienta en un ambiente seguro para poder hacerlo, o sea, y en ese sentido que se lleve a cabo la denuncia, pues ahora sí que de una manera más orgánica. Gracias, maestra. Sí, eso es lo que entendí también. Con gusto. Ana. Maestra, tengo dudas de cómo se podría, en caso de activar un protocolo, cómo se puede clasificar la violencia que en cuanto una, no sé, una mujer pone una queja y automáticamente las mismas mujeres comienzan a a ser violentas con la mujer que denunció. ¿Es una violencia de género o es simplemente violencia basada en género? Es violencia basada en género. Gracias. Un gusto. Hola a todos, Frida. No sé si me permitas, y más que nada referente al punto que te plantearon del alumno. Sí, Juan. Sí, más que nada en apoyo y aportación, ¿no? Bueno, yo soy el asesor jurídico de la DGIRE, y referente a ese tema, hay algo muy peculiar en lo que es en la cuestión de la expulsión, que yo les mencionaba en mi ponencia, de que la expulsión es el último elemento que tenemos que manejar. Porque ahora este chico que expulsaron ya es víctima ahora de la institución, y solamente por el hecho de ser menor de edad. Entonces, la cuestión de protocolos ahí, ¿qué pasa mucho en las cuestiones prácticas? Que la mayoría de los hechos suceden fuera de la institución.
Y la institución, cuando llegan los papás, involucran a la institución. Entonces dice, pasó esto, ya denuncié, y aquí lo que en el deber ser, lo que se debe realizar es esperar que el Ministerio Público y la Fiscalía termine de investigar. Porque aquí ya lo que están haciendo es revictimizando al menor. Entonces es esa cuestión de la aportación de no debe de afectar la esfera jurídica de ninguno de los menores. Entonces, si el hecho sucedió en la institución, pues se sesiona y ya tomar la decisión. Pero sí dejar como último elemento la expulsión. Recuerden que dentro de la DEGIRE tenemos los traslados para no violentarle su derecho a la educación. Entonces, en el traslado, en este caso, los papás del chico tienen que buscar la institución a donde se va a ir y ya hacer el trámite administrativo dentro de la DEGIRE para, en este caso, salvaguardar el derecho a la educación de los dos menores. Y nada más sería esa parte y agradecerte, Frida, la verdad, muy bien tu ponencia y siempre aprendiendo de ti. Muchas gracias, Juan. Gracias por tu aportación y pues gracias por invitarme a la ponencia. Bueno, la Coordinación de Apoyo Académico de la DEGIRE agradece enormemente la valiosa aportación de la licenciada Frida Velázquez Quer en esta sesión de Entre Expertos. Gracias a quienes nos acompañaron en tiempo real vía Zoom, a quienes siguieron la transmisión en vivo por Facebook y a quienes verán esta sesión posteriormente en nuestro YouTube. Sí te apoyamos. Que este encuentro nos impulse, maestros, a seguir construyendo entornos educativos libres de violencia de género. Hasta la próxima y reitero, muchas gracias.